Ya. Entonces, lo borré de la grabación. No quería que estuviera en la grabación. Ya, soy un poco tímida. Ok, entonces, por ejemplo, esa canción, Alaba You, ¿cierto? Si nosotros ustedes se dieron cuenta, ¿cierto? Que yo estaba tocando el ukelele y estaba cantando, ¿ya? Por lo tanto, tenía cierto distinto timbre, ¿ok? A pesar, ¿cierto? Que era la misma frecuencia, tenía cierto distinto timbre, ¿ya? Ahora, obviamente que si ustedes, por ejemplo, los chicos cantan la canción, mucho mejor que yo, obvio, va a escucharse, ¿cierto?, su voz mucho más grave que la mía, ¿ya? Yo tengo una voz mucho más aguda, ¿ya? De hecho, mi voz es como nasal, ¿ya? Canto así, ¿ya? Canto con frecuencias altas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, mis vibraciones son rápidas con respecto a las vibraciones de los chicos, ¿ya? Que pueden cantar así quizás, ¿ya? Más grave. ¿Ok? Eso. Eso sería con respecto, ¿cierto?, a las características del sonido. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Vamos a pasar a fenómenos ondulatorios, ¿ya? Nosotros ya vimos los fenómenos ondulatorios, pero ahora los vamos a ver, ¿cierto?, desde este punto de vista del sonido, ¿ya? ¿Ok? ¿Cuál era el tipo de poder? No sé, que estaba copiando algo. Ah, bueno. Ahí. Por mientras veo el chat, que no contesta el chat. Ahí la Bayu, sí, es a la Sí, es un corto de Disney. Eso. ¿Ok? Ya, entonces, Vicente, ¿puedo avanzar? Ya. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, el fenómeno de la reflexión. ¿Ok? El sonido, ¿cierto?, puede reflejarse, ¿cierto? Ya vimos que el sonido, ¿cierto?, sabemos que es una onda mecánica, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta onda? Esta onda, como todas las ondas, ¿cierto?, va a experimentar también un fenómeno, ¿cierto? Como los que vimos, recuerden que nosotros vimos los fenómenos de las ondas. Entonces, si nosotros vemos desde la perspectiva, perdón, del sonido, ¿ya? Nosotros vamos a ver que la onda, esta onda, ¿cierto?, si se encuentra a más de 17 metros, ¿cierto?, vamos a decir que experimenta lo que se llama, ¿cierto?, un efecto rebote, ¿cierto? Y aquí ocurre la reflexión, ¿ya? En cambio, si estamos en menos de 17 metros, nosotros vamos a experimentar otro tipo de fenómeno que se llama reverberancia, ¿ya? Reverberancia. Entonces, por eso es la distancia, por eso es como fundamental el hecho de la distancia. De hecho, recuerdo con una pregunta de PSU salía esto. Justo preguntaba acerca de la distancia, ¿cierto?, que se producía en la reflexión. Y la reflexión, ¿cierto?, se produce a una distancia mayor a 17 metros. Cuando la distancia es mucho menor, ¿cierto?, bueno, ahí ocurre, ¿cierto?, acontece el fenómeno, ¿cierto?, de reverberancia, ¿ya? Entonces acá vemos algunos fenómenos, ¿cierto?, de reflexión, como son las ecolocalizaciones, ¿cierto?, que utilizan generalmente, ¿cierto?, los animales marinos, también el murciélago, ¿cierto? Y también obviamente eso se utiliza, ¿cierto? Este tipo de fenómenos se utiliza, ¿cierto? Nosotros lo hemos utilizado. Si bien la naturaleza lo hace hace años, ¿cierto? Millones de años. Nosotros hemos visto la naturaleza y a través de eso nosotros también podemos, ¿cierto?, utilizar este fenómeno de ecolocalizar, ¿ya? Y también utilizarlo en la medicina, ¿ya? A través de eso, ¿cierto?, de la onda yo puedo saber a qué distancia está, en este caso, por ejemplo, el barquito, a qué distancia está, ¿cierto?, la roca del barco, ¿ya? Utilizando, ¿cierto?, el fenómeno de la reflexión, ¿ok? Ahora, acá hay algo importante que creo que no se los he dicho, que
el sonido en el aire, ¿cierto? Va a viajar a 340 metros por segundo, ¿ya? El sonido en el aire viaja a 340 metros por segundo, pero el sonido, ¿cierto? Va a cambiar de acuerdo al medio. Y mientras el medio sea más denso, ¿ya? Más rápido va a viajar el sonido. ¿Ok? O sea, por ejemplo, el sonido va a viajar mucho más rápido en el agua que en el aire. Porque el agua es mucho más denso que el aire. ¿Ya? A eso se refiere. También nosotros podemos, ¿cierto?, experimentar el fenómeno de la refracción. ¿Ya? Y acá hay algo curioso. Fíjense en la diferencia, ¿cierto?, de un día caluroso y un día frío. ¿Ya? Cómo, por ejemplo, la temperatura puede afectar también el fenómeno, ¿cierto? Este fenómeno del sonido, ¿ya? Entonces, en la refracción nosotros, ¿cierto? Vamos a ver, en este caso, ¿cierto? Como es un día caluroso, ¿ya? Como es un día caluroso, ¿cierto? Acá se va a generar ¿cierto? Un proceso muy parecido, ¿cierto? A lo que nosotros veíamos con el agua y el azúcar. Que en una parte, ¿cierto?, va a quedar mayor densidad, ¿cierto?, por el azúcar, y en otra parte va a ser menos denso. Y al generarse esa diferencia, ¿cierto?, en este caso en las masas de aire, al generarse una diferencia de densidad, hace, ¿cierto?, que el sonido experimente, ¿cierto?, la refracción, porque es como si pasara a otro medio, como que si hubiese un cambio de medio. ¿Por qué? Porque hay dos densidades distintas. Por lo tanto, ¿cierto? El sonido va a experimentar, ¿cierto? El fenómeno de la refracción en este caso, ¿ya? En este caso, ¿cierto? El sonido se va a propagar mucho más rápidamente, ¿cierto? En el aire caliente que en el frío, ¿ya? Y por eso va a tender a curvarse, ¿ok? Entonces acá podemos, ¿cierto? Observar cómo sería el fenómeno, ¿cierto? De la refracción según la temperatura, ¿ya? Ahora, la difracción ya la habíamos visto, ¿cierto? Nosotros entendíamos que el fenómeno de la difracción era, ¿cierto? Cuando el sonido, en este caso el sonido, ¿cierto? Va a experimentar, ¿cierto? Que se va a encontrar con un obstáculo. Ejemplo, una persona, ¿cierto? Perdón, una persona está acá, ¿cierto? En una pared y otra persona está en la otra parte de la pared, ¿cierto? Y esta persona le empieza a gritar. Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros sabemos que las ondas, cuando hay un obstáculo, ¿cierto? Intentan bordear el obstáculo y ese fenómeno nosotros decíamos que era el fenómeno de la difracción, ¿ya? En el sonido va a ocurrir lo mismo, ¿ya? Si bien vamos a ver que una de las propiedades del sonido es que viaja unidireccionalmente en una dirección, ¿cierto? Como es una onda, también va a tender, ¿cierto?, a tratar de bordear los obstáculos. Entonces va a intentar llegar, ¿cierto?, al emisor y al receptor, ¿ya? Perdón, al receptor, ¿ya? ¿Ok? Ya. Y acá tenemos, ¿cierto?, lo que les comentaba. Fíjense esta tabla donde muestra la rapidez, ¿cierto?, de propagación del sonido. Como les decía, el sonido viaja a 340 metros por segundo en el aire. Pero fíjense cómo cambia, ¿cierto?, en el agua. Y cómo cambia, ¿cierto?, en el cobre y en el acero. Entonces, mientras más denso sea el medio, el sonido se va a propagar mucho más rápido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Eso se entiende? ¿Chicos? ¿Me están La escuchando? transmisión puede llegar. ¿Ah? La transmisión, el tiempo que la onda le toma llegar a su destino, No te escuché, bicho, de nuevo. que la transmisión es cuando la onda se tarda en llegar a un lugar, ¿verdad? La transmisión es cuando una onda se... No entiendo tu pregunta. ¿Por qué dices eso? Que dice como que el medio de propagación, o sea, cuando que ahorita se escucha como que la onda está llegando
y lo escucha como unos segundos después. Sí, o sea, ¿cómo se transmite en definitiva? ¿Cómo se transmite el sonido? ¿A través de qué medio se propaga? En este caso, ¿cierto? Lo importante de esta parte es que entiendan que el sonido, ¿cierto? Se va a transmitir o va, ¿cierto? A viajar a través, ¿cierto? De distintos medios y eso, obviamente, eso va a afectar, ¿cierto? La rapidez de propagación del sonido, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente va a cambiar la velocidad y por lo tanto la longitud de onda y lo que nunca se cambia, lo que nunca se afecta es, ¿cierto? La frecuencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Si el sonido viaja por el aire, va a viajar, ¿cierto? A 340, pero si viaja, ¿cierto? Por el agua, ustedes si se fijan ahí, ¿cierto? Va a aumentar casi el triple, ¿cierto? Su velocidad, ¿ok? ¿Ya? O sea, mientras más denso sea el medio, más rápido va a viajar, ¿ya? Ya. Habíamos visto también el fenómeno de la interferencia, ¿ya? Nosotros habíamos visto, ¿cierto?, que existía este fenómeno de la interferencia constructiva y destructiva, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, vemos un coro, ¿cierto? Si todos nos ponemos a cantar, ¿cierto?, una canción, vamos a sumar nuestras voces, ¿ya? Se va a escuchar una voz, así como ocurre en el festival, ¿cierto? Y en el mismo estadio, cuando uno canta un himno, ¿cierto? De la hinchada, por ejemplo, uno canta el himno y todos cantan, uno puede que desafine, pero no se va a escuchar porque se suman, ¿cierto? Hay una suma de voces. Por lo tanto, ¿cierto? Hay una interferencia constructiva, una suma de voces, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso de la interferencia, cierto? Chicos, ¿no? Ya. Entonces nosotros decíamos, ¿cierto?, que cuando las ondas se encontraban, se podían interponer. Cuando se interponían las ondas, ¿cierto?, decíamos que era una interferencia constructiva. Y eso, ¿cierto?, se experimentaba como la suma, en el caso, ¿cierto?, del sonido, la suma de las voces, ¿ya? La suma de las voces, de hecho les mostré un video de una hinchada, ¿ya? Donde estaban todos cantando, ¿cierto? Y no se escuchaba la voz específicamente de un personaje, ¿sí? Sino que era una masa de voces, ¿cierto? Que se escuchaba como una sola voz, ¿ya? En cambio, ¿cierto? Cuando se experimenta una interferencia destructiva, ¿cierto? Hay una cancelación del sonido, ¿ya? No se escucha nada, ¿ya? Eso, ¿cierto? Se experimenta cuando es una interferencia destructiva. Y acá ¿qué pasaba? Bueno, que las ondas, recuerden que se restaban, ¿ya? En estas se sumaban, viajaban, se encontraban y sumaban. En la interferencia destructiva se restaban, ¿ya? Y por eso se cancela el sonido. También veíamos el fenómeno de la absorción. Recuerden que estos fenómenos ya los vimos, pero ahora lo estamos viendo, ¿cierto?, desde la perspectiva del sonido. Y después nosotros vamos a ver esto desde la perspectiva, ¿cierto?, de la luz, ¿ya? Entonces, sabemos, ¿cierto?, que la absorción es la capacidad que tienen ciertos materiales, ¿cierto?, de absorber la onda. De alguna manera, ¿cierto?, de que ese material tome energía de que lleva la onda, ¿ya? Va a tomar parte de la energía, generando, acuérdense que disminuía la amplitud de la onda, ¿ya? Al ir tomando su energía, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en las salas de grabación, en los estudios de grabación, generalmente, ¿cierto?, hay mucho material poroso, ¿cierto?, que hay alrededor de la sala, ¿cierto?, para evitar, ¿cierto?, que el sonido se escape de la sala, ¿ok? Y lo mismo que ocurre, ¿cierto?, en el cine, ¿ya? Están como rodeados de cortinas y material poroso para que ocurra el fenómeno de la absorción, ¿ya?
Y también, ¿cierto? Esto, ¿cierto? Bueno, esto, en este caso, ¿cierto? Tenemos una caja de huevo. También, ¿cierto? Veíamos que en el cine también había cierto otro fenómeno que ocurría que era la reflexión. El sonido se reflejaba, ¿ya? ¿Ok? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Una imagen de una sala de sonido, ¿cierto? Y también de un cine privado, parece. ¿Ya? Y ahí podemos ver, ¿cierto? Que todo el cine está recubierto y acá también, ¿cierto? De material poroso. ¿Ok? Entonces, claro, nosotros sabemos, ¿cierto? Que por qué se cubre así, bueno, para poder, ¿cierto? Absorber el sonido. Pero en este caso también, ¿cierto? Para que se refleje. ¿Ya? Eso... acá es importante, chiquillos, que si bien cierto, les comenté que en esto, el propósito cierto es absorber, absorber la energía cierto del sonido, ¿ya? También cierto, esto va a anular el efecto de reverberación y eco, ¿ya? De esa manera también cierto, cubriendo o recubriendo cierto, las paredes con estos materiales porosos, se evita, ¿cierto?, generar el fenómeno del eco o reverberación. Dependiendo, recuerden que el eco es, ¿cierto?, cuando hay un espacio mayor a 17 metros, ¿ya? En cambio, la reverberación, ¿cierto?, va a ocurrir cuando sea un espacio reducido, ¿ya? Entonces, para evitar eso, ¿cierto?, estas cámaras, ¿cierto?, tienen este diseño con telas y todo, material, ¿cierto?, poroso que permita absorber el sonido y evitar, ¿cierto?, el eco y la reverberación. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a llegar hasta acá. La otra clase vamos a hacer un experimento. Y necesito que la otra clase, si pueden tener una copa como de vino, con un poco de agua. Eso. Solamente eso. ¿Ya? Vamos a hacer cantar las copas. Eso sería, chicos. Ahora sí.